Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con los 3 reyes del infierno porque ya hicimos los 7 príncipes del infierno, que están en la lista de demonología. Si veis que hay 5 o 6 vídeos, no me acuerdo bien, es porque en uno de ellos, que es el de Satanás, Lucifer, los metimos los dos juntos y se explica en ese vídeo por qué. Antes de continuar te digo lo de siempre, y es que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo, no solo vídeos, sino que en Discord hay bastantes más cosas. Te invito a que me sigas por mi canal secundario de cocina, que subo recetas todas las semanas. Normalmente algo tiene que pasar para que no lo haga, pero normalmente se suben. Y por otro lado, regálame un pedazo de me gusta para que yo sepa que te gusta este contenido. Y por aquí te dejo mis redes sociales. Vamos con Astaroth, que en la Biblia se cree que viene su nombre de Astarte, que era una diosa fenicia encargada, digamos, relacionada con la naturaleza y la fertilidad. Ya sabéis que este tipo de dioses, cuando se habla de fertilidad, no se refiere únicamente o especialmente al tema de embarazos y tal, sino que se refiere a la agricultura y el tema de que florezcan y germinen y crezcan pues todas las plantas. Por eso es la diosa de la fertilidad y la naturaleza. ¿Y por qué se dice esto? Pues porque en la Biblia sí se nombra como Astarte, pero no como Astaroth. Astaroth está en demonología. ¿Quién es Astaroth según la demonología? Pues el primer gran duque y que forma parte de la primera línea sucesoria de los infiernos, y que básicamente es uno de los 3 reyes y que forma la tríada maligna junto con Belcebú y Lucifer. Digamos que la historia de este demonio es cuanto menos un poco curiosa, porque digamos que su traición fue bastante inesperada. Y es que él, cuando fue a visitar el mundo de los hombres, le gustó lo que había, vio mucha libertad, que podía hacer cualquier cosa, le gustó lo que vio, así que decidió quedarse allí. Por lo que obviamente Dios y su corte celestial lo desterraron y lo tacharon de pecador. Y es que ¿por qué era tan importante este ángel caído? Bueno, no era un ángel, era un serafín, pero es que también había sido príncipe de la Orden de los Tronos. Y vosotros diréis, ¿qué es la Orden de los Tronos? Bueno, pues la Orden de los Tronos eran los ángeles que sostenían el trono de Dios y que eran los encargados de, digamos, dar las órdenes, las guías y los pensamientos que Dios quería difundir, pues ellos eran los encargados. Así que eran unos ángeles de muy alto nivel. Por lo tanto, la tradición de Astaroth pues se tomó bastante mal. Este demonio se representa como con unas alas así un poco puntiagudas, típicas infernales, con una serpiente en su mano izquierda y montado sobre un dragón. Dicen que cuando lo invocas tienes que llevar como una especie de anillo especial porque su aliento es muy pestilente y te puede matar. ¿Y cuáles son las cosas que hace Astaroth? Bueno, pues si nos vamos, digamos, a los que lo critican, vamos a ponerlo así, digamos que Astaroth es un demonio cuya principal actividad de ataque a los hombres se da en agosto. No sé si lo sabéis, pero cada demonio se asocia a un mes del año. Si queréis hacemos un vídeo repasándolo. Pero se supone que Astaroth lo que hace es que a través de la pereza, la avaricia y bueno, ciertas ideas que te plantea de forma muy convincente, pues luego logra arrastrarte hacia su lado y hacia su pensamiento, por lo tanto haciéndote pecar. Se dice que San Bartolomé es su gran enemigo, o digamos su gran contrincante, porque fue el que consiguió no caer en ninguna de sus tentaciones. Por otro lado, si nos vamos a demonología y cómo pintan a este demonio le gusta inspirar a todo tipo de artistas, sean pintores, músicos, escritores, les gusta muchísimo. A él le gusta inspirarlos para que ellos puedan sacar lo mejor de sí mismos. También es verdad que este demonio tiene la particularidad de que es capaz de responderte cualquier pregunta que le hagas, ya sea a través de letras, números y en cualquier idioma. También es capaz de darte el poder de tener control sobre las serpientes, es capaz de hacer a un hombre invisible y también te ayuda a encontrar cualquier tipo de tesoro, aunque este esté bajo el hechizo de cualquier mago o tenga algún tipo de poder mágico. Y también este demonio es bastante importante porque es capaz de alterar la línea del destino, tanto humano como divino. Así que como veis es un demonio bastante completo y por eso forma parte de la triada de la maldad, que se suele llamar. Se dice que es el príncipe de los acusadores y los inquisidores y también que es el tesorero del infierno y que él lo que hace es captar a las almas más ricas del mundo para él. Como dato curioso, él sí tiene unas alas con plumas, pero es que además cuando era serafín y era uno de los príncipes del trono, pues de la Orden del Trono,
Estos tipos de ángeles no tienen las plumas blancas, sino que se describe que tienen las plumas de colorines. Cuando os he dicho la descripción, igual que os digo que normalmente se representa como tiene aspecto un poco humano, con una corona, la serpiente en la mano, y normalmente hay dos tipos, se representa de dos formas, y es, como os he dicho, subido en un dragón o con piernas de dragón y subido sobre un perro. Siempre, no sé si sabéis, se le representa normalmente de varias maneras a los demonios. Pero bueno, yo os habré puesto fotos por aquí, no sé si por aquí o por aquí, para que veáis realmente el aspecto que él tenía. Y bueno, básicamente, como os he dicho, era un serafín. Y creo que quizás por eso está tan relacionado con la sabiduría, con la inteligencia y demás. Porque como los serafines son de los más en la jerarquía, creo que está en la jerarquía más alta los serafines, y además están muy directamente relacionados con la sabiduría, creo que es normal que precisamente él, que era un serafín, bueno, hay otros demonios de los que hemos hablado que también son serafines, pues puede ser que por eso esté tan relacionado él con el tema de la sabiduría o de querer aportar más al hecho de intentar ayudar a ciertos artistas a que, digamos, consigan su máxima expresión. Y bueno, hasta aquí todo lo que os puedo decir de Astaroth. Obviamente tampoco hay mucho más, a no ser que entremos en los rituales y tal que se le hacen, pero como sabéis yo me dedico únicamente a contaros un poco su historia. Hay otros dos reyes del infierno que son Asmodeus, que ya hablamos de él con los príncipes del infierno, y Azazel, que de él sí que no hemos hablado, así que hablaré en un próximo vídeo. Y también os digo que voy a hacer otro vídeo de símbolos góticos, esta vez orientados a la Wicca, porque próximamente haré su estilo Gothic Witch, que obviamente está muy relacionado con la Wicca, y en ese subestilo gótico pues se aparecen muchísimos símbolos de la Wicca y vamos a ver qué significan y por qué podrían estar bastante relacionados con la subcultura gótica, o más bien con el subestilo gótico Gothic Witch. Así que nada más, solo me queda decirte que, como sabes, aquí tenemos vídeos 2 veces por semana y estoy todos los días en directo en Twitch jugando a videojuegos, reaccionando a vídeos, reaccionando a basurilla de internet o simplemente charlando de temas que creo que son interesantes. También a veces reaccionamos a ciertos góticos que nos encontramos por internet, aunque por ahora hemos tenido buena suerte y no hemos encontrado nada así negativo, porque lo más negativo que ha habido eran al final vídeos parodia y hay que tomarlo como lo que es, humor. Así que sin nada más que decir, siempre te digo lo mismo, coméntame, que los comentarios me dan la vida. Si quieres algún tipo de vídeo que yo no haya dicho que vaya a hacer o que tienes muchas ganas de ver, pues déjamelo en los comentarios y yo intentaré hacerlo más pronto que tarde. Ya sabes que está en marcha Ilustradores Digitales, porque evidentemente me dijisteis que sí lo queríais, así que vamos a darle y voy a mostrar un amplio abanico de ilustradores digitales porque hay muchísimos. Ya sabéis que voy a hacer otro de simbología gótica, más bien orientado a la Wicca, y también el Gothic Witch como subestilo gótico. Dentro de eso, si hay algo más que desees, ya sabes, pónmelo y tus deseos son órdenes para mí. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.